Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, lo que nos dice, lo que nos enseña hoy la palabra del Señor. Nosotros estamos reflexionando con el primer libro de Samuel, es el capítulo 14, ¿verdad? Del capítulo 14 tenemos la hazaña de Jonatán en primer lugar, luego tenemos la derrota de los filisteos, como Jonatán también se anima. A Jonatán cómo se le presenta como un hombre valeroso, incluso un hombre que tiene muchas ideas positivas con respecto a su pueblo. Y luego también ya tenemos esa derrota de los filisteos, y gracias a esta hazaña de Jonatán te está mostrando como un pequeño héroe, incluso sin el permiso de su papá, en cuanto que te describe también a Saúl, que hoy vejina descansando, el otro que hace una hazaña bastante arriesgada y bastante difícil, pero en fin, hace que todo esto después se mueva para el bien, digamos, de cierta manera, de lo que es, y se entiende el triunfo de Israel sobre los filisteos. Alguien que lo mueve, alguien que tiene ese interés. Israel aquí por primera vez también se está demostrando en el capítulo 14 una derrota sobre los filisteos. Los centinelas de Saúl en Gibea de Benjamín vieron cómo la multitud se agitaba y corría de aquí para allá. Entonces Saúl dijo a la tropa que estaba con él: pasen revista a ver si falta uno de los nuestros. Pasaron revista y faltaba Jonatán y su escudero. Saúl dijo a Ahías: trae aquí el efod, porque en ese tiempo era él quien llevaba el efod delante de Israel. Mientras Saúl le hablaba al sacerdote, el tumulto crecía cada vez más en el campamento de los filisteos. Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Luego Saúl y toda la tropa que lo acompañaba se reunieron y avanzaron hacia el lugar del combate. Allí los filisteos habían desenvainado la espada unos contra otros y la confusión era total. Los hebreos que antes habían estado al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, también se plegaron a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y todos los hombres de Israel que estaban escondidos en las montañas de Efraín
Al enterarse de la huida de los filisteos, se pusieron igualmente a perseguirlos. Aquel día el Señor dio la victoria a Israel y el combate se extendió hasta más allá de Bet-Avén. Bueno, esta es la derrota que nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? Después de esa hazaña, que Jonatán iba que ahí, ¿verdad? Porque después David será ciertamente el que va a quedar como rey. Incluso Jonatán mismo también le dice, no, eres tú, ¿verdad? El que tendrías que quedarte. Después vamos a ir descubriendo más también cuando se hable de David. Este es muy amigo de David, los dos están juntos, están juntos, se aprecian, se quieren mucho. Pero aquí nos muestra otra cosita, ¿verdad? Nos está mostrando y nos está diciendo que Jonatán era una persona muy valiosa, ¿verdad? Una persona que es capaz de lanzarse, de arrojarse, incluso sin ni permiso, toma decisiones y bastante fuertes y bastante entonces arriesgadas. Ahora desde aquí viene otro tema que continúa ciertamente en nuestra narración bélica, aquí de pelea, de lucha, el juramento de Saúl y la reacción también de Jonatán. Ahora estamos poniendo papá-hijo, ver un poco las figuras de ambos, la figura del papá como la figura del hijo. Los israelitas estaban exhaustos aquel día porque Saúl había pronunciado sobre el pueblo esta imprecación: maldito el hombre que coma algo hasta la tarde, antes que me haya vengado de mis enemigos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñan de Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñan de Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Una mujer tan bella, llena de bendición, de corazón perfecto que a Dios enamoró. Coronada de estrellas, cubierta por el sol, es luz en las tinieblas y nos llena de amor. Me enamoró. Su ejemplo y humildad me enamoró. Su ejemplo y humildad. Ella es intercesora, es buena conexión, y puedo yo hablarle, todo lo lleva a Dios. Me enamoró. Su humildad me enamoró. Su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza, y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor, ejemplo de obediencia y de verdadero amor. Me enamoró. Su
ejemplo y humildad me enamoró. Su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo pa' mi hija y pa' mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Ella es tan bella y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo, así también cantó María. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo, así también cantó María. Y ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo va mi hija y va mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella y como un sí toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Hey Sánchez, yo me enamoré. ¿Y tú? Con todo el corazón. ¿Qué tal tú, Alex? Yo también me enamoré. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y ven
me falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Ñande Yara Ñe'e invita a un retiro espiritual, Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981 505 036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 14 en adelante. Aquí nos está diciendo, ¿verdad? Esta es la frase clave, cómo Saúl está haciendo, dice sobre el pueblo, esta imprecación. Maldito el hombre que coma algo hasta la tarde, antes que me haya vengado de mis enemigos. Nadie comió un solo bocado. Así la gente llegó a un bosque donde había miel en el suelo. Al entrar en el bosque vieron que allí corría la miel, pero nadie se atrevió a probarla por temor al juramento. Sin embargo, Jonatán no había oído cuando su padre imponía al pueblo el juramento. Entonces alargó el bastón que tenía en la mano, hundió la punta de la miel
y se la llevó a la boca. Entonces se le iluminó la mirada, pero uno de la tropa intervino diciendo: tu padre ha impuesto al pueblo este juramento. Maldito el hombre que coma algo hoy. Y eso que la gente está agotada. Jonatán replicó: mi padre ha traído la desgracia al país. Miren cómo se han iluminado mis ojos con solo probar un poco de esta miel. Si hoy la tropa hubiera comido del botín arrebatado al enemigo, cuánto mayor habría sido la derrota de los filisteos. Bueno, aquí entonces, viste, se dan cuenta que tenemos un poco dos posiciones, la de David la de Saúl por una parte y la de Jonatán por otra parte. Entonces había miel en la superficie del campo. Había miel allí en la superficie del campo. Esto era prohibido absolutamente, prohibición. El ejército israelita seguía persiguiendo al ejército filisteo. Querían seguir luchando, teniendo más poder. Estaban todos, ¿verdad?, cansados y hambrientos. Necesitaban energía para continuar con la búsqueda y terminar la batalla. O sea, eso es lo que están necesitando, ¿verdad? Esto es lo que nos damos cuenta, ¿verdad? Y Dios les proveyó de miel en la superficie del campo. Es Dios que les provee esa miel en la superficie del campo. Bueno, aquí nos encontramos ante una situación, ¿verdad?, bastante interesante. ¿Por qué? Y porque, por una parte, es como que Saúl está pidiendo con una exigencia muy alta ya a su ejército, a su pueblo, a sus soldados, que es justamente no probar bocado, hasta que yo sé. Entonces ya ponen vengan las enemigos, entonces pealañan de juramento a ver que anillo ya pomba esta es una provisión ciertamente de Dios, de ya la así llega a prohibir como un símbolo. Este ejército que estaba persiguiendo al ejército filisteo, estaban cansados y hambrientos, el Señor que les provee. Y ya eran como la oyuno y güey, se me bueno, nada, Pepe, un barete mío, ¿verdad? Necesitaban energía también para continuar. Y esto es lógico, ¿verdad? Ñicotevengo y la llevataron ya y pararon, etcétera, ñicoteven energía con la búsqueda, ¿verdad? Continuaban luchando, seguir buscando dónde se escondieron, moto bojoina, lleva, y terminar de esta manera la batalla. Y entonces Dios les provee de miel en la superficie del campo. Este es el tema principal. Y ahí por acá, ya por escuera, estamos queriendo esa victoria de Dios para liberar con la gracia de Dios. Dios al mismo tiempo les provee, les da, nada más y nada menos que les alimenta, es decir, les da aquí la miel. Pero tenemos que ver que existe esta prohibición. Nadie podrá tomar un solo bocado hasta que yo no me vengue de mis enemigos. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos nosotros hoy en esta gran fiesta. ¡Viva, viva, viva María Auxiliadora! 24 de mayo, queridos amigos.
Ñamomba Eguazúa lleva peñan de Simba, ella va Euruoipe y Pope nos trae a nuestra Madre María, auxiliadora de todo cristiano. Y nosotros también tenemos a Ñandeyarañe bajo la advocación de nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano, porque queremos ser esa mano con la palabra de Dios Ñandeyarañe que nos hace llegar a Cristo, a Jesús, así como María la introduce en nuestro corazón, en nuestra vida, así también nosotros, Ñandeyarañe, podamos hacer que Jesús llegue al corazón de cada uno de ustedes. Hoy nosotros estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 28 al 38. Pablo decía a los sacerdotes de la iglesia de Éfeso: velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y aún de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos en doctrinas perniciosas. Velen entonces y recuerden que durante 3 años de noche y de día no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Y así sigue Pablo, interesante esto que Pablo nos está transmitiendo. Elementos importantes que él vivió de acuerdo a mi experiencia, peñan de Yara, o me eva ecuechera lleva peseoía lleva agüero guataba cueco angasiamon UPM a ella PMAB. Y entonces les llama a estos sacerdotes, a los que están al frente de la comunidad. Primero, velen por ustedes, pero también por el rebaño. O sea que ñandeo y ñamoñepenuana de la ru, entonces ella va a ser como un papá. De la sí, entonces tengo que pensar y decir como una madre. Yo sacerdote, entonces sea mañana, ella va, ella lleva, ñe comportar, va para allá, poa. A purriba tanana purrina, allá po vagina peñan de yara, yerure sea lleva, peñan de yara ñe a muesa cajanua entero etea, veamos muajejanua lleva peja eje y sea ñande. Y así cada uno de nosotros como cristianos. Y por eso dice, ustedes han sido constituidos guardianes para acrecentar y apacentar a la iglesia de Dios. Por eso que tenemos que ser hoy, como en esta fiesta de María Auxiliadora, cada uno de nosotros auxiliadores. Cada uno tenemos que ser auxiliadores de los cristianos, auxiliadores de todo hermano, porque Él nos adquirió con el precio de su propia sangre. Upea pona 20 ma lleva se va peñan de yara ñan de pusino hanguecho mano ñan de japa hubu pañan de peñan de yara. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estaban los lobos rapaces por todas partes, de todo estilo, queridos hermanos. No solo en el aspecto religioso de las sectas, etc., sino que en todo sentido de la misma dignidad del hombre, de la persona, de la política, de la organización, de lo social. Lleva la pecha, lleva lo hipotape y ahí ante hoy, que son egoístas y que se centran en sí mismos y entonces que están destruyendo al pueblo de Dios. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Vamos a pedirle que verdaderamente nos ayude, nos fortalezca y que nos levante también a nosotros, que seamos verdaderos auxiliadores de nuestras familias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades.
Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, María auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, Madre mía. Los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora, Madre mía. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía, auxiliadora, Madre mía. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel. Samuel capítulo 14. Es interesante la hazaña de Jonatán. Y todo esto desemboca en una pelea, en la lucha, la victoria de Israel sobre los filisteos. Pero al mismo tiempo aquí hay un juramento de Saúl, ¿verdad? De la venganza sobre este pueblo, la venganza sobre este pueblo, sobre los filisteos. Él como que quiere todavía, a pesar de esta hazaña, ¿verdad?, que había hecho su hijo Jonatán, él ahora quiere tomar carta en el asunto. Él oye esa casea, él ojalá tenón de guaina, ¿verdad? Todos los hombres de Israel que estaban escondidos en la montaña de Efraín al enterarse de la huida de los filisteos, se pusieron igualmente a perseguirlos. Aquel día el Señor dio la victoria a Israel. El combate se extendió hasta más allá de Bet-Aven. Bueno, esto es lo que estamos encontrando aquí. Esta es la pelea
Esta es entonces de cierta manera la consecuencia de toda esa hazaña que comenzó con Jonatán, con su escudero. Jonatán, ¿verdad? De una manera muy valiente, digamos, se lanza, pide señales también, todo lo que uno quiera, pero siempre es una situación bastante complicada en la que podría haber quedado allí entonces. Todo el hijo del rey contra todo un ejército que está del otro lado, acérrimos enemigos, los filisteos. Pero sin embargo, y pues, sueño. Ciertamente que detrás de toda esta literatura, como ya hemos dicho en otras oportunidades, lo que nos quiere mostrar es justamente que estamos hablando de una persona que tiene coraje. Y esta persona que es valiente, que tiene coraje, es sin embargo a quien David después va a sustituir, ¿verdad?, en el trono. Incluso en el lenguaje, o mejor dicho, en la conversación que tienen, porque después Jonatán y David lo encontraremos ya también juntos, dialogando. En muchas ocasiones le va a salvar del peligro. Pero aquí de cierta manera ya nos va diciendo quién era Jonatán. Jonatán no era cualquier Yaguargairei. Jonatán era una persona arrojada. Jonatán entonces es una persona valiente. Jonatán es una persona que incluso casi diríamos como que desobedece al mismo rey, ¿verdad?, que es su padre, Saúl. En cuanto que la figura de Saúl también se presentaba de una manera muy tranquila, pasiva, sin hacer. A Saúl casi siempre le vamos a encontrar después así, ¿verdad? También cuando se encuentra en el diálogo con David, lo vamos a encontrar también de la misma manera. De la misma manera. Es como que el autor sagrado, al mostrarnos a Saúl, hoy ya acabó va Ishagua, tiendo tal año de Yahweh cohen. Con Ishagua ni con Ishagua y postai. Ore goro y postai conmigo, punio, yesa, guau, mañana, un burrito, anda, ecu, oñe, no, ajina, a ver. Te la ojecante, las hoy postai, imbaena, ¿verdad? Porque a Saúl también después se le va a describir como una persona bastante, parece muy egocéntrica en sí mismo. A veces ya tuvimos que, a veces problemas más hoy, pero todos eran problemas suyos, ¿verdad? Parece que entraba en sí mismo, un egoísmo, un ególatra. Ahí va en ascente. Y aquí justamente lo que estábamos comenzando a reflexionar nos habla más o menos sobre esto, ¿verdad? Porque el juramento que hace Saúl hace un juramento. Después de toda esa batalla que presenta el triunfo de Israel sobre los filisteos. Ahora, sin embargo, encontramos un juramento de Saúl y ciertamente que va a haber una reacción, y hay una reacción también de Jonatán, su hijo, ¿verdad?, que se puso al frente de esa batalla y fue el que llevó adelante. Los israelitas estaban exhaustos aquel día porque Saúl había pronunciado sobre el pueblo esta imprecación: maldito el hombre que coma algo hasta la tarde antes que me haya vengado de mis enemigos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Como en 1805 no quiso concederle a Jerónimo Bonaparte la anulación de su matrimonio con Elizabeth Patterson para contraer nuevas nupcias con Catalina Württemberg, princesa alemana que reforzaría su legitimidad como rey de Westfalia, el Papa Pío VII selló su suerte porque Napoleón Bonaparte, hermano de Jerónimo, comenzó a apretarle las tuercas. Le redujo su autonomía en la Iglesia francesa, ejerció control sobre los bienes eclesiásticos y en 1808
se tomó a Roma e invadió el resto de los estados pontificios. Entonces, como respuesta, el pontífice lo excomulgó. La venganza del emperador francés no se hizo esperar y el 5 de julio de 1809 lo apresó, y dado que el vicario de Cristo se negó a levantarle la excomunión, a recibir los 2 millones de francos que le ofreció en compensación por la anexión de Roma a su imperio, rechazó los nombramientos de los obispos designados por el monarca y de sobremesa hizo destruir el anillo papal para que nadie pudiera usarlo en su nombre, lo mantuvo prisionero en Fontainebleau, en condiciones infrahumanas, y por eso Pío VII le prometió a la Santísima Virgen que si lo liberaba del cautiverio, decretaría una fiesta anual en honor de María, auxilio de los cristianos. A principios de 1814, cuando Napoleón sintió que sus días en el poder estaban contados, dejó en libertad al Papa y por eso, en acción de gracias, el 24 de mayo, día de su entrada triunfal a Roma, lo declaró fecha oficial de la celebración de la fiesta de María Auxiliadora. Esta designación no era nueva, porque ya en el 345 San Juan Crisóstomo invocaba a la Santísima Virgen como Madre de Dios y Auxiliadora. Más adelante, en el 733, San Germán afirmaba en un sermón: María, tú eres poderosa, auxiliadora de los pobres, auxiliadora contra los enemigos de la fe, auxiliadora de los gobernantes para que nos consigan el bienestar, auxiliadora del pueblo humilde que necesita de tu ayuda. Por su parte, San Juan Damasceno hizo popular desde el año 749 la jaculatoria que aún hoy acompaña todas las oraciones de esta advocación: María Auxiliadora, rogad por nosotros. Otro gran impulso se lo dio el Papa San Pío V el 7 de octubre de 1571, fecha en la que la Alianza Cristiana dirigida por Juan de Austria, hermano del rey Felipe II de España, se enfrentó a los musulmanes en Lepanto, batalla naval en la que se jugaba la suerte de la cristiandad, porque si ganaban los otomanos, toda Europa caería en su poder e impondrían su religión. Ese día el Papa San Pío V ordenó que todos los feligreses salieran en procesión por las calles romanas entonando el rosario, y presidió en la Basílica Santa María la Mayor una vigilia especial en honor de la Santísima Virgen. Al conocer la noticia sobre la aplastante victoria cristiana, exclamó: Gracias María, auxilio de los cristianos, e instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias el primer domingo de octubre. Pero realmente fue San Juan Bosco quien le dio el empujón definitivo a esta veneración mariana, después de que la Virgen se le apareció en sueños y le pidió que edificara un templo y lo consagrara a María Auxiliadora. Desde el momento en que empezó la construcción sin tener una sola moneda, comenzaron a desgranarse los milagros y con ellos también llegaron las donaciones necesarias para culminar la obra en solo 4 años. Y el 9 de junio de 1868 abrió sus puertas la portentosa Basílica de María Auxiliadora de Turín. Con razón don Bosco repetía admirado: cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen, y agregaba: propagad la devoción a María Auxiliadora y veréis lo que son los milagros. Por eso hoy, 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora, repitamos constantemente lo que don Bosco decía todo el día: María Auxiliadora, rogad por nosotros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad: panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo. Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo.
Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18 y 20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Así como el ave vuela y la flor crece todo, porque
tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo, porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. Porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar. Mi vida es para ti, te quiero seguir. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo tan interesante, Primera Samuel, capítulo 14 del 24, y llegamos hasta el 30 incluso, ¿verdad?, del juramento de Saúl y la reacción de Jonatán. Aquí presentamos, decíamos nosotros, a un Saúl, sobre todo aquí es la figura de Saúl. Parece que el autor sagrado en todo momento lo está queriendo también incluso desprestigiar, ¿verdad?, a Saúl. Porque viene ahí por a mí hasta su propio hijo Jonatán. Un juramento. Y ciertamente que después está también una reacción de Jonatán.
es una reacción que queda un poco así, pero como en el aire, simplemente como una desobediencia de su hijo. No pasa más nada, no pasa a mayores, pero que demuestra, de a poquito parece, ciertas actitudes del rey Saúl. Y decíamos nosotros tal vez de un ególatra. Gente etcétera, gente oícatu, oye poseco o calculajaisa. Y al mismo tiempo, o cuetreía, no es que tiene una visión de ir, de luchar, de conquistar, de triunfar, de hacer que el pueblo, o sea, preocuparse del pueblo. Esto, mira que estamos hablando aquí de cuestiones, entre comillas, ¿verdad? Cuestiones de gobierno. Este es el rey, cómo tiene que gobernar, cómo tiene que llevar adelante la nación. Y te presenta por una parte un rey bastante ególatra, un rey que solamente se mira al ombligo, parece. Él a toda costa aquí dice, a pesar de que los israelitas estaban exhaustos, primera cosa, así luego te presenta comenzando este versículo 24. Saúl había pronunciado sobre el pueblo esta imprecación, maldito el hombre que coma algo por la tarde. A la cuenta, la biopea. Entonces hay como esa maldición del rey para con el pueblo, para esa gente que le está sirviendo, para esa gente que está luchando a favor suyo, ¿verdad? Antes de que me haya vengado mi enemigo. Y nadie comió un solo bocado. Así la gente llegó a un bosque donde había miel en el suelo. Al entrar, ¿verdad?, en ese lugar, en el bosque, vieron que allí corría la miel. Pero nadie se atrevió a probarla por temor al juramento. Y claro, imagínense, es el rey el que había puesto este juramento. Entonces Jonatán no había oído cuando su padre imponía al pueblo el juramento. Por eso alargó el bastón que tenía. De cierta forma también, porque también la figura, recuerden que la figura del rey era demasiado importante, el elegido de Dios, todo eso. Entonces, de penana, yapuana, naipona moyepe la yajina, naipona moyepe yerureyajina, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí te presentan luego, entre comillas, posibilidades libres de culpa de Jonatán, porque no es donde yo digo, no es donde yo ya de higo y yo. Ay, oye, yo, bebé, se encontró, ¿verdad?, con esta miel que está ahí corriendo. Entonces él dice, hundió la punta en la miel y se la llevó enseguida a la boca. Entonces se le iluminó la mirada. Ahí, por ejemplo, te pone el efecto. O sea, ¿qué es lo que iba a suceder verdaderamente si Saúl era un poco inteligente y le daba al pueblo para que esté bien, ¿verdad? Para que pueda tener energía, para que pueda tener fuerza? Pero uno de la tropa intervino. O sea, aquí viene para darnos a entender ahora cuál va a ser la posición de Jonatán. Jonatán, que en este caso está haciendo algo totalmente contrario de lo que viene como pedido del rey. Entonces tu padre ha impuesto al pueblo este juramento solemne: maldito el hombre que coma algo hoy. Y eso que la sangre está agotada. Eso que esta gente, ¿verdad?, que estuvo luchando y caneó más y güey, pero sin embargo persiste aquí, que nadie pruebe bocado. Pero viene la sabiduría, la ñandeña de interesa y lleva, o sea, ¿cuál va a ser la enseñanza? Y aquí a través de Jonatán, mi padre ha traído la desgracia al país. El propio hijo que se da cuenta, ¿verdad?, que es su mismo padre. Anda ya ese aguazú y original y te ve por lo menos va para la Jonatán la oyapógina lleva. Y entonces dice, mi padre lo único que ha traído es una gran desgracia al país. Mire cómo, y mira ahora su situación, miren cómo se han iluminado mis ojos con solo probar un poco de esta miel. Y bueno, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.